Buenos días, bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de deformación en viga, pero a través de la flexión. Sería flecha máxima que vamos a calcular y la vamos a identificar con esta simbología. Primero tenemos que definir lo que son vigas. Se llama viga a una pieza o barra estructural que sea razonablemente larga con respecto a sus dimensiones laterales. Cuando está convenientemente soportada y sometida a fuerzas transversales aplicadas de modo que provocan la flexión de la pieza en un plano axial. Dependiendo del tipo que tengamos de viga, nosotros vamos a poder calcular la flexión y vamos a utilizar las ecuaciones de Euler. Aquí les voy a colocar 6 tipos de vigas y con sus 6 fórmulas para calcular tanto la flexión máxima como para calcular el ángulo de deflexión o flexión. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos, dice, si la viga tiene una carga distribuida y está simplemente apoyada, y está apoyada ahí, un apoyo de primera, apoyo de segunda, etc., y tiene una carga distribuida, para este caso la deflexión al colocársele esa carga distribuida y ella no llegue a soportar, su deflexión va a ser de esta manera. O sea, ella se va a, vamos a decir, a doblarse de esta manera o a pandearse de esta manera. Para calcular la deflexión máxima que ahí se produce, que sería este espacio que está acá, y para este tipo de viga sería entonces, se calcularía de esta manera. Es 5 por el valor de la carga por la longitud de la viga sobre 384 por el módulo de elasticidad por la Y. El módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, porque vamos a trabajar con vigas de acero. Aquí lo tengo ya. Y para calcular el ángulo de deflexión para este tipo de viga sería entonces a la carga por la longitud al cubo sobre 24 por E y por I. Esto es para el primer caso. Para el segundo caso que nosotros vamos a estudiar, sería si la viga está empotrada en un extremo y libre en otro, pero tiene una carga puntual en el espacio libre, en la parte libre. Cuando nosotros aplicamos una carga en esa parte libre de esa viga y ella no lo soporta, ella se va a doblar de esta manera, o sea, ella se va a pandear así, de esta manera, va a flexionar de esta forma. Y la flecha máxima o la deflexión máxima sería entonces este espacio el cual ella baja. Para este tipo de viga, la deflexión máxima la vamos a calcular a través de P por L al cubo sobre 3 por E y por I. Y el ángulo de deflexión, que es el que se va a formar acá, va a ser igual a la carga por la longitud al cuadrado sobre 2 por E y por I. Entonces, estos serían los cálculos para este tipo de viga. Para el tercer caso que tomamos acá en cuenta sería si la viga está simplemente apoyada y tiene una carga puntual central. Al tener una carga puntual central, si ella no soporta esa carga, ella se va a flexionar de esta manera. Se va a colocar, se va a doblar de esta manera. Entonces la flexión máxima sería este espacio que vemos acá. Y el ángulo de flexión sería esto que están acá, que es el mismo para ambos lados. Para calcular la flecha máxima sería entonces igual a la carga por la longitud del cubo sobre 48 por E y por I. Y para calcular el ángulo de deflexión sería P por L al cuadrado sobre 16 por E y por I. Ese sería el tercer caso que tomamos de los casos más importantes en el cálculo de deflexión en viga. El cuarto caso sería una viga también en voladizo, lo que llamamos, está empotrada en un extremo y libre en el otro, pero en este caso tiene una carga distribuida homogénea. Ella, al aplicarse esa carga, si ella no la soporta, ella se va a doblar, así como lo observan acá, de esta manera. Y el cálculo de la deflexión máxima sería, este espacio que está acá sería la deflexión que se forma, y la calculamos a través de esta forma, que sería deflexión máxima igual a la carga por la longitud de la 4
sobre 8 por E y por I. La carga está acá en kilogramos por metro lineal. El ángulo de deflexión, que es este que se está formando acá, es igual a P por L al cubo sobre 6 por E y por I. Sería entonces el ángulo de deflexión. Para este otro caso, que es el mismo caso de la viga empotrada en un extremo, libre en el otro, pero la diferencia es que en esta la carga está distribuida, pero es variable. O sea, no está así homogénea como en el caso anterior. Se va a flexionar de esta forma, así como se los dibujé acá, pero la fórmula para calcularlo sería P por L a la 4 sobre 30 por E por I. Y el ángulo de deflexión sería P por L al cubo sobre 24 por E por I. Y como último caso, de los que vamos a estudiar, sería si la viga es simplemente apoyada con una carga concentrada en un punto cualquiera. Puede ser un punto que esté hacia la derecha, la carga esté hacia la derecha, o simplemente apoyada también, pero con la carga hacia la izquierda. O sea, no están centrados, sino que están en los extremos, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Para cuando tenemos la carga en el extremo derecho, utilizamos que la deflexión máxima sería igual a la carga por B. ¿Quién es B? Que es la distancia que hay desde donde está la carga hacia el punto extremo de la viga en el lado derecho, sobre 48 por L y por I, que multiplica 3 por la longitud al cuadrado menos 4 por B, que es la distancia esta, elevado al cuadrado. Y para calcular el ángulo sería la carga P por A y por B. ¿Quién es A? La distancia esta que ven acá, de donde está el punto de apoyo hasta donde llega el punto de la carga. Por B, que ya saben que la distancia está pequeña, que multiplica a 2 por la longitud menos B sobre 6 por L por E y por I. Ahora, cuando tenemos la carga hacia la izquierda, en el extremo izquierdo, entonces, para calcular la deflexión máxima, sería P por B, que multiplica a L al cuadrado menos B al cuadrado, y este está todo elevado a la 3 medio, sobre 9 por la raíz de 3 por la longitud por E y por I. Y el ángulo de deflexión sería P por B, que multiplica a la longitud al cuadrado menos B al cuadrado, ya saben que B es la distancia esta que está acá, sobre 6 por L por E y por I. Entonces, a través de esta fórmula es que nosotros podemos calcular la deflexión y el ángulo de deflexión